Bueno, buenas noches, hermanos. Qué bueno podemos tener la segunda clase acerca de eclesiología y también qué bueno que a través de esto podamos darle el valor a la iglesia, es decir, a las personas que nos rodean y que han confesado a Cristo como su Salvador personal, darles el valor que Jesús les ha dado. Jesús nos dio un gran valor porque Él dio su vida para salvarnos. Es decir, que eh, dio todo para hacernos parte de sí. Y esa unidad que tenemos con Cristo es lo que Él ha llamado a su iglesia. Él le dijo a Pedro sobre lo que confesaste, Pedro, es decir, confesaste acerca de mí, confesaste acerca de quién soy. Sobre esa confesión que te fue revelada por el Padre, esa es la roca. Yo soy la roca, yo soy la piedra. Y sobre ello edificaré, no dijo tu iglesia, Pedro, sino mi iglesia. Jesús es su autor, Jesús es su creador. Habíamos dejado acerca de la última sección en cuanto a la misión y el propósito de la iglesia. Hoy vamos a avanzar un poco acerca de la cena del Señor, el bautismo, entender algunos conceptos iniciales e ir proyectándonos un poco hacia el avance de la materia. Cuando hablamos acerca de el bautismo como la cena del Señor, estamos hablando en un sentido, digamos, perteneciente a la asamblea, en que son ordenanzas y prácticas. Pero en el concepto, digamos, de la Iglesia romana, estos siempre han sido asumidos como sacramentos. El bautismo, sea el paudobautismo, allí cuando son muy niñitos, y luego todas sus posteriores prácticas, entre ellos la comunión, la confirmación, la participación en las misas, etc. Para ellos esos son sacramentos. Y es muy interesante porque el sentido de sacramento para el católico romano tiene un aspecto de gracia virtuosa que ellos reciben a través de la participación por ejemplo, de la hostia y de las diferentes prácticas, porque eso los mantiene unidos con esa práctica, pero también con la iglesia madre que ellos consideran la base y fuente para como verdadera iglesia y verdadera unidad. Realmente la palabra sacramento venía del concepto en latín mysterium, que tenía por imagen a aquel soldado que declaraba su fidelidad al imperio romano. Lo hacía ante un superior y de esa forma él decía, si tengo que morir, ese va a ser el regalo más grande que yo tenga, esa va a ser mi gloria si tengo que morir por el imperio. Por eso tiene tanta conexión con este regalo que el concepto de gracia que reciben los católicos romanos en cuanto a su práctica, de donde nosotros no derivamos de eso, pero entendemos que también la cena del Señor tiene un significado y el bautismo también. Ahora, es interesante hacer notar de que en la Iglesia católica todas las prácticas tienen con el fin el hacer que la persona, digamos, se mantenga unida a la iglesia como estructura, ¿sí? Como estructura de sacerdotal, por así decirlo, desde el Papa hasta el cura, pasando qué sé yo, por cardenales, en sus diferentes estamen, hasta que llegan a las personas, aquellos que van y reciben toda aquella teología filtrada desde una cabeza hacia el resto de las personas. Para nosotros la práctica de la cena del Señor, como la del bautismo, es una ordenanza. ¿Por qué es una ordenanza? Porque es un rito simbólico, mandado por el Señor, es una ordenanza, porque el Señor lo mandó. Fue Él quien dijo en Mateo 18, 28 y 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense, fue el Señor, es un mandato de Él porque Él es el Señor de la iglesia. Es sobre Él que la iglesia se sostiene. Si Cristo no está, no hay apóstoles, no hay iglesia. Es Cristo y luego la iglesia.
Él es la principal piedra del ángulo, la cabeza. Hemos visto la centralidad de Cristo en la iglesia. Y debe ser obedecida en todos los tiempos y en todo lugar donde la iglesia se encuentre. Ahora, ¿por qué obedece una función de rito? Porque hay una fórmula verbal que se repite en la ceremonia. Por ejemplo, en el bautismo, bajo la confesión de fe, ¿sí? La persona cree, lo confiesa y se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también en la Cena del Señor hay una fórmula verbal. Pablo es quien la repite en 1 Corintios 11, cuando dice 23, cuando dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tiene una fórmula verbal. ¿No? Anunciamos, diciendo el significado de cada símbolo, lo que esto representa como fórmula, ¿sí? Luego tiene un aspecto ceremonial, porque es de carácter público, como el bautismo, por ejemplo, que lo hacemos frente al incrédulo, frente a nuestra familia, que por ahí no conoce a Cristo en identidad nuestra con el Salvador. Y es de carácter oficial porque la iglesia está ahí, la iglesia en comunión. Y también tiene este aspecto simbólico, porque hay elementos tangibles como visibles que representan una verdad espiritual. Nosotros a través del bautismo, como de la Cena del Señor, anunciamos que Cristo salva de alguna manera. Anunciamos la obra de Cristo de diferentes formas. Uno, hacia la fe, el bautismo. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo he creído en Cristo a través del bautismo. En cambio, en la Cena del Señor, yo no estoy diciendo creí en Cristo de alguna manera. Pero lo que estoy haciendo, además de anunciar, estoy haciendo un memorial. Estoy recordando aquel hecho que tanto beneficio me trajo. Estoy dándole un énfasis más de comunión y adoración. Ahora, es una práctica también porque lo hacemos, porque es de provecho para la iglesia, tiene un fin útil, y lo hacemos de forma continuada. Podríamos decir, ¿está mal celebrar la Cena del Señor un sábado? No, pero si está el domingo, y el domingo fue una práctica donde los apóstoles lo hicieron, tenemos además que en el domingo el Señor resucitó, entonces tiene todo un provecho simbólico. Pero ¿qué pasaría si hay un conjunto de hermanos en una situación dada de persecución que pueden hacer la Cena del Señor cuando se encuentran un día específico y nunca queda un domingo? ¿No la pueden hacer? Sí la pueden hacer. Es el fin, es la adoración. Bien, cuando hablamos acerca del bautismo, y ya metiéndonos más específicamente el bautismo en la Cena del Señor, es bueno este método inductivo que nos permite a nosotros deducir verdades acerca del bautismo, haciéndonos preguntas: ¿qué es el bautismo? ¿Quiénes pueden participar del bautismo? ¿Cómo me bautizo? ¿Qué representa? Y cuando hablamos del bautismo tenemos que decir que es una ordenanza y debe ser practicada. Y así fue, porque Jesús lo instauró en Mateo 28, 19, pero a su misma vez los apóstoles lo entendieron de esa forma. Pedro en Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos entonces que no solamente fue un mandato del Señor, sino que fue una práctica apostólica. Felipe, en el capítulo 8 de Hechos, vemos una serie de acontecimientos donde el bautismo se daba de la misma forma que venían, llamaban al arrepentimiento y después que hacía la gente se bautizaba en el nombre del Señor. Dice en Mateos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 8:36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, la historia de Felipe y el eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? 38, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe
y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Hay otros textos más. Fíjense, muy interesante que habla acerca de lo que significa el bautismo, porque dice que y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Fíjense, le bautizó. Descienden al agua, le bautiza, y después dice, cuando subieron del agua. Entonces hay una representación de cómo bautizar aquí, al menos una fracción, un antecedente. Así siempre lo ha observado la Iglesia, y obviamente el bautismo es un acto testimonial del nuevo nacimiento y del bautismo real por el Espíritu Santo, algo que ha sucedido en nuestro corazón. Es muy importante esto porque el bautismo conecta una realidad espiritual con algo que es visible, ¿sí? Hay una conexión. Eso es lo simbólico que nosotros llamamos. Si la persona, fíjense, antes de bautizarse tiene que hacer una confesión. ¿Cuál es la confesión? Que ha creído. Por lo tanto, ¿quiénes pueden bautizarse o quiénes deben bautizarse? Los creyentes. ¿Por qué? Porque tienen que confesar públicamente, testimonialmente, ceremonialmente, que Jesús está en sus corazones, que ellos han creído y que se bautizan para decirle a la gente, en principio algo sucedió. Miren, hace 2000 años atrás Jesús murió, resucitó, fue sepultado, perdón, resucitó y ascendió. Y yo voy a hacer algo que simboliza eso en parte, pero también esto que estoy simbolizando ocurrió en mi corazón. Porque como dijo en Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo yo he sido crucificado. Y así como Cristo fue crucificado, murió, fue sepultado. Pero Pablo dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es decir, cuando la persona sale del agua, sale una nueva vida. Por eso la riqueza del significado. Pablo dijo en Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Fíjense, entonces la persona está en la pileta, alguien le pregunta, ¿has creído en Jesucristo? Sí, he creído. Bajo tu confesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la orden que Cristo y la práctica tal cual lo tenemos que hacer. Entonces la persona es descendida en el agua y esa es la figura de muerte y sepultura. Pero la persona también sale del agua y cuando sale, esa es la figura de la resurrección. La persona sale a una novedad de vida. Por eso dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Como Cristo resucitó, nosotros hoy, habiendo creído en Jesucristo, no vivimos bajo el imperio de la muerte y del pecado. Hoy nuestro servicio, nuestro cuerpo, no es útil a la ley de la muerte, a la esclavitud que antes tenía dominio sobre nosotros. Cristo rompió esas cadenas, Cristo rompió esos grilletes y hoy servimos al Salvador de gloria, a nuestro gran Dios Jesucristo. Por eso solo los que pueden confesar esta realidad deben ser bautizados. Si no, es darse un buen baño de agua que no tiene sentido absoluto. Algo interesante también es que quien se bautiza debe haber creído antes. Entonces el bautismo es posterior a la fe y la fe es anterior al bautismo. Yo me bautizo, pero antes tengo que confesar haber creído. ¿Cómo me bautizo? Bueno, la palabra bautizo era una palabra que básicamente tiene el sentido de introducirse, sumergirse, y tiene aquel sentido simbólico como, en el hecho de que por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso es una realidad espiritual. Hemos sido todos introducidos a la iglesia. El día que creímos, esa persona, yo como persona y usted hermano, ha sido introducido a los lazos de la iglesia. Hemos venido a formar parte del edificio que el Señor está construyendo sobre sí, sobre su persona y sobre su obra. Así que quien se bautiza lo hace bajo sumersión. ¿Qué pasaría si hay un hermano que está en una situación de cama, acepta a Cristo en su lecho de muerte y quiere ser bautizado y no puede hacerlo bajo sumersión? Bueno, hay situaciones extraordinarias donde el bautismo puede tomar el mismo sentido pero bajo otra práctica, porque esa persona se está identificando con la fe que confiesa y quizás le lavan el pelo. Yo he visto hermanos que predican en lugares donde hay
personas con situación de vida terminal. Y muchos de ellos creen en Cristo y muchos de ellos son bautizados. Ahí, en iglesias donde bautizan introduciendo a la gente, pero en situaciones extraordinarias, bautismos extraordinarios. Pero esa gente confiesa haber creído en Cristo y ese bautismo tiene el valor que tiene. Porque el bautismo, al ser una orden de Cristo, cuando me bautizo, obedezco. Y algo muy importante también es que el bautismo simboliza una realidad histórica, pero una realidad espiritual, que esa historia se aplica a mi vida. Fíjense, Cristo muere, es sepultado y resucita. Nosotros, el día que creímos, morimos a nosotros mismos, nuestro antiguo hombre fue sepultado, dice Pablo, y nosotros salimos a novedad de vida. Fíjense, un hecho histórico que también tiene su implicancia en mi vida espiritual. La Iglesia lo practicaba por sumersión. La Didache, por ejemplo, enseña a bautizar por inmersión. Así que la inmersión era la fórmula práctica, digamos, del bautismo y tenía un significado. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque la salvación es de Dios. El Padre nos llama, el Hijo fue quien realizó la obra salvífica para redimirnos, expiarnos, salvarnos, y finalmente es el Espíritu Santo quien aplica la salvación al que cree, porque el Espíritu Santo viene a morar en el corazón del hombre que es salvo. ¿Qué representa? Obviamente unión con Cristo, hemos sido bautizados en Él, nos unimos a Él. Pero ¿acaso yo me uno a Él el día que me bautizo o el día que creí? Obviamente el día que creí, porque mi bautismo tangible y visible representa lo que me sucedió, es que yo fui unido con Cristo el día que creí en Él. También unión con los creyentes, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, y el cuerpo está lleno de creyentes, de los buenos y de los más buenos. Y también es un acto de obediencia al Señor. Es un gozo cuando vemos bautizar a las personas, porque es un paso de obediencia. Ellos están diciendo, mi identidad con Cristo tiene el valor superlativo que tiene que tener. En la antigüedad el bautismo era signo de muerte. Hoy para nosotros no es igual. Pero en la antigüedad quien se bautizaba tenía que poner su decisión bajo temple, porque sabía que después del bautismo quizás su familia lo iba a rechazar, sea judía o greco-romana. Sabían que sus prácticas iban a dejar de ser las mismas. Sabía que muchas veces iban a ser perseguidos, asolados, aserrados, aún hasta hacerle vivir las peores experiencias, tantos hermanos que sufrieron y que ahora están con nuestro amado Salvador. Para ellos el bautismo tuvo un significado de identidad con el Señor a tal punto que ellos, como el soldado romano, decían, yo soy fiel hasta la muerte y esa es mi gloria. Y nosotros, hermanos, esto nos tienen que enseñar y ayudar a valorar todo este significado. Ahora, cuando hablamos de la Cena del Señor, también lo hacemos bajo el mismo método, que es para quienes cuáles son los nombres que habitualmente se representaban en la Escritura, qué representa la Cena del Señor y qué advertencias hay con respecto a la cena. ¿Para qué es la Cena del Señor? También es una ordenanza dada por el mismo Señor. En Mateo 26 la podemos encontrar cuando el Señor fue quien estableció la Cena del Señor. Dijo, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tomad, comed, tomad, bebed. Ordenanza. Ordenanza que tiene un sentido de memorial para nosotros. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de algunas
de las prácticas que tenemos tanto en el protestantismo primitivo como en los luteranos o en el catolicismo, donde está la transubstanciación, donde los símbolos se convierten espiritualmente y materialmente, en el caso del catolicismo, en el cuerpo y sangre real de Cristo, y ellos creen que participan en ese sentido de la comunión, y ya en un sentido más espiritual, la consubstanciación en el luteranismo y en cierto sentido los reformados, porque aunque no es consubstanciación en ellos, donde hay una realidad espiritual del cuerpo, ellos dicen, pero digamos una reformulación espiritual de los símbolos, pero para nosotros esos símbolos son una representación para que haced esto en memoria de mí, dijo el Señor. Entonces, no se requieren cambios sustanciales, que además no se dan, no son reales, sino que se requieren una situación de pensamiento con respecto a lo que estoy recibiendo. Porque lo hacemos en memoria del Señor. No lo hacemos porque el Señor ahí esté presente, aunque está presente, pero no lo requerimos físicamente. Estoy haciendo memoria del Señor que está por medio de su Santo Espíritu entre nosotros, pero estoy haciendo memoria de algo que sucedió en el pasado a través de estos símbolos en el presente. Tiene que ser practicado, obviamente, y así lo fue, por eso leí el texto donde Pablo, en 1 Corintios 11:23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos enseñó, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El 11:25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Sí? Así que es claro un sentido de memorial, y fue una práctica establecida, por eso también vemos que en algunos textos vamos a ver cómo se denominaba esta práctica. ¿Para quiénes? Obviamente para los creyentes que están en comunión. Ellos son los únicos que pueden y deben tomar la cena del Señor. La comunión es muy importante y el término comunión no es una salvedad, digamos, entre paréntesis, es la salvedad. En principio tienen que ser creyentes y si son creyentes tienen que estar en comunión. No puede ser que alguien incrédulo esté participando de un significado tan profundo de la cena del Señor en cuanto a la muerte. Es un sentido de pertenencia con lo que sucedió. Hemos abrazado aquello. Entonces tienen que ser creyentes en comunión. De alguna manera la confesión de fe a través del bautismo es una confesión pública. Esa confesión nos vincularía profundamente con la iglesia que también lo ha hecho. Y eso es la forma en la cual los hermanos de las asambleas tenemos para decir que una persona está en comunión ahora con la iglesia local y participa de los símbolos. No voy a dejar de reconocer que en otro tipo de asamblea sucede de otra manera. Sin embargo, nosotros entendemos que cuando una persona confiesa públicamente que ha sido salva y lo hace a través del bautismo, entonces puede participar de la cena del Señor. Ella es la que puede. Pero hay hermanos también que dentro de la comunión, por alguna situación, han perdido y han sido excomulgados, han sido disciplinados con la excomunión. ¿Por qué? Porque quizás hayan cometido algún pecado de esto que Pablo menciona en 1 Corintios, ahora lo voy a encontrar, 5:11, cuando dicen, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano, clave, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces vemos que hay personas que son llevadas a la excomunión producto de que confiesan una cosa pero viven de otra forma. Y pecados, y ellos después se llaman hermanos. Entonces esos pecados hacen rever. Pablo en la primera carta a los Corintios establece una disciplina para uno que estaba cometiendo, digamos, fornicación con la que fue esposa de su padre. Entonces Pablo lo hace disciplinar, lo restaura ya en la segunda carta, pero lo disciplina. ¿Por qué? Para que entienda lo que estaba haciendo mal. Su comportamiento era indigno
en cuanto a la dignidad que el Señor le da a uno de sus hijos. Entonces no había parentesco, digamos, entre esa conducta de vida y entre la que se espera. Bueno, entonces esa es la disciplina. Por lo tanto, los creyentes en comunión son los únicos que pueden participar de la Cena del Señor. ¿Cuáles son los nombres que se le ha dado a la Cena del Señor? Bueno, son varios. Se ha hablado acerca de ella como la Cena del Señor, también como el partimiento del pan o como la reunión de la comunión. El partimiento del pan es aquel texto donde Pedro dice que se juntaban los hermanos y que partían el pan. Esa es una referencia a la Cena del Señor. ¿Qué representa la Cena del Señor? Es un acto de obediencia. En 1 Corintios 11:24 dice, y habiendo de gracia lo partió, tomad, comed. Y después dijo, tomad, bebed. Es un acto de obediencia a una ordenanza dada, ¿sí? Es un acto de recordación, porque el Señor dijo, haced esto en memoria de mí. Allí la palabra memoria tiene un sentido de recordación, traer aquello a mí presente por el significado que tiene, ¿sí? Es una reunión entonces de adoración, de alabanza. Nosotros, digamos, hemos establecido en ese contexto una cultura más occidental, porque al principio no fue así. En el contexto de una comida, después se participó de la cena. Pero nosotros hoy hicimos, podríamos decir, una liturgia. Esto que hablábamos en la ordenanza, un rito con un ceremonial que tiene un simbolismo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo memoria en un contexto dado, en una fórmula dada, y nos hace tanto bien. No se contrapone para nada al sentido del inicio allí en los tiempos. Lo único que ya tiene un sentido más de iglesia, de estructural de iglesia. Y es un acto de testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros en ella hablamos de la salvación que hemos alcanzado por Cristo. En Cristo hemos alcanzado salvación, porque la sangre de Cristo es la copa del nuevo pacto. El nuevo pacto es la salvación dada por Él, de la unidad que tenemos en Cristo. En 1 Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces hablamos de que estamos unidos al Señor, de la unidad y la comunión entre hermanos, porque dice en 1 Corintios 10:17, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Fíjense, entonces estoy a través de esta reunión dando testimonio de que estoy unido con Cristo y por ende con mis hermanos. Obviamente tengo una asamblea local, pero si fuéramos 17.000, todos unidos, aquellos creyentes obviamente hablando. Es una reunión de proclamación de la muerte de Cristo, porque la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Damos testimonio al hombre acerca de esto, dice en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjense, la sabiduría de Dios a través de la iglesia le da a conocer al hombre, pero también a los seres celestes. Y habla acerca de la seguridad que tiene de que Cristo va a regresar. Haced esto en memoria de mí hasta que yo o hasta que Él venga, ¿sí? Entonces, fíjense la riqueza que tiene. Y advertencia, muy importante, ¿quiénes deben participar? Tenemos que participar aquellos que estamos en comunión. Esa participación debe ser una participación digna. Esto significa de que cada creyente hará una evaluación de su propia vida antes de tomar la cena del Señor. No va a tomar en indignidad la cena ni la va a tomar en poco. Dice en 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. De alguna manera esa culpa tiene que ver con una falta grave. Pablo tiene que hacer mención que había muchos abusos en la iglesia de Corintios, pero después tomaban la cena del Señor. ¿Esto qué significa? Que vivían haciendo lo que querían, divididos, orgullosos con sus dones, se mostraban, digamos, a ver quién tenía más estatus a través de sus vestimentas. Pablo tiene que hacer un montón de exhortaciones en cuanto a personas que estaban pecando deliberadamente. Bueno, y después tomaban encima, abusaban de la cena, porque utilizaban la cena para hacer una fiesta y comer y abusar de la cena, hasta emborracharse. Por esa razón, dice Pablo que muchos habían caído en enfermedades. Algunos estaban debilitados y otros habían muerto, dormían.
porque le habían faltado el respeto al honor del Señor, porque el honor de la cena está en la memoria de nuestro Salvador. Y el peligro, obviamente, de descuidar su significado, que esto lo referí. Participamos, por ejemplo, indignamente de la cena del Señor, cuando no perdonamos la ofensa de algún hermano que nos pide perdón. Ser indiferente a esto es participar de forma indigna. Participamos indignamente cuando tenemos pecados sin confesar. Esto contrista al Espíritu Santo. Cuando Pablo dijo, no contristéis al Espíritu Santo, la palabra contristar, Horacio Alonso habla de que es un espíritu impedido, porque cuando contristamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no puede hacer la obra de nosotros. O es llenura, que significa control, o es contrictamiento, que significa un espíritu que está impedido a hacer la obra que hace cuando nos controla, el sentido de llenura. Entonces, esta es una realidad. Tenemos que tomar la cena del Señor bajo estas advertencias para que la cena del Señor sea no solamente un memorial, sino que sea una bendición el poder participarla conjunto con los hermanos. Otro ítem es el hecho de ser o pertenecer a una membresía. Cuando hablamos de membresía estamos hablando en un sentido más locativo de la iglesia. Esto significa una iglesia local, lo que hablábamos anteriormente, es decir, el conjunto de personas salvas que se congregan en un lugar específico, ¿sí? El concepto de membresía viene de ahí. Cuando leemos en Romanos capítulo 12, verso 5, si quieren acompañarme a buscar, Romanos 12, 5, Pablo dice lo siguiente: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Miembro, este sentido de membresía, de formar parte. 1 Corintios 10, 17. Dice lo siguiente: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Es decir, la membresía tiene que ver con la unidad que hay en un conjunto de personas. Es una unidad de fe en nuestro caso, y también es una unidad de situación, podríamos decir, porque en las membresías normalmente tienen un sentido de localía, de iglesia local. Entonces, hay un cuerpo de hermanos en Plotier, hay otro en Cipolletti, hay otro en Roca, hay otro en Neuquén, hay otro en Centenario, y bueno, es lo que hace al concepto. ¿Qué vínculo tienen las personas? El vínculo es el vínculo de fe. Son todas personas renacidas. Primera Pedro, vamos a buscar Primera Pedro 2.5. Primera Pedro, capítulo 2, verso 5. Pedro dijo lo siguiente: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Son personas renacidas, piedras vivas que están edificadas, tienen un vínculo, están unidas unas con otras. Acuérdense, por un espíritu fuimos introducidos en el cuerpo, ahora estamos unidos al cuerpo, no nos podemos desligar más. Siempre me acuerdo que a los adolescentes alguna vez les dije, el que ingresa a la vida espiritual que el Señor da, no sale. Es como la mafia. Vieron que en la mafia el que sale no sale vivo. En la vida espiritual, de alguna manera, aunque sea muy lejano el término, quien ingresa a la iglesia por el Espíritu Santo, ingresa para siempre. Y la única forma que tiene es seguir siendo iglesia, pasando quizás por la muerte, allí en los cielos. Pero nadie se puede salir de esto. El día que creemos, nadie lo deja, ¿sí? Son personas con capacidad de crecimiento. En Efesios 4:16, Pablo dice que nosotros, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjese, el crecimiento del cuerpo en términos de edificación también.
se edifican unos con otros los miembros. Yo como, mi diente muerde, mi lengua ayuda, pasa el bolo alimenticio y pasa todo el cuerpo colabora, ¿sí? Así también tengo que hacer ejercicio para gastar energías. Personas bautizadas son las que forman parte como un requisito y deben estar involucradas. ¿Cuál es el sentido del estar involucradas? Porque el estar involucrados nos da ejemplo acerca del amor que Cristo manifestó, no solamente Él, nosotros, sino que derramó en nosotros para que nosotros manifestemos a otros. 1 Corintios 16, versículo 22, dice lo siguiente: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Durísimo. Amamos al Señor, obviamente, mostrándole el amor a los hermanos, ¿sí? Nosotros amamos a los hermanos y no podemos decir que amamos al hermano y decir, por ejemplo, que amamos a Dios y no amamos a los hermanos, dijo Juan. Amamos a los hermanos porque Dios es amor y Él se ha manifestado en nosotros. En Efesios 4:16 dice que las personas involucradas muestran el requisito de lo que sería la ayuda mutua y finalmente están unidas por un sentido de pertenencia con el trabajo. Fíjense lo que le dijo Pablo en una página anterior en 1 Corintios 15, versos 57 y 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No se lo dijo a la iglesia de Filadelfia, esa iglesia fiel que encontramos allí en Apocalipsis. Se lo dijo a una iglesia que de alguna manera era connotación de error, necesitada de mucha exhortación y de ayuda. Sin embargo, a esta iglesia Pablo les hace recordar el valor que tiene el Cristo resucitado y les dice que bajo esta gran verdad ellos sigan creciendo en la obra del Señor sabiendo que su trabajo no es en vano. Así que, en principio vamos a dejar esto por aquí y después vamos a ver un concepto más que tiene que ver con el funcionamiento de la iglesia. Cuando hablamos de funcionamiento estamos hablando de cómo la iglesia establece su rol a través de prioridades. Y vamos a hablar acerca de autoridades. Cuando hablamos de autoridades estamos refiriéndonos no a los hombres que participan en un rol de autoridad en la iglesia, sino a la real autoridad espiritual que tiene la iglesia, que es Cristo, es la palabra y es el Espíritu Santo. Lógicamente Cristo, su palabra y el Espíritu Santo aplican a la vida del creyente, pero ellos son las autoridades que tenemos. La palabra autoridad antiguamente tenía un concepto de conquista y dominio. Es decir, alguien que era autoridad era porque tenía nombre y tenía poder de aplicación de ese nombre. A ver si me doy a entender. Es decir, imagínense que yo soy presidente. Soy Matías, soy presidente. Y aplico por serlo, ¿se entiende? Aplico autoridad por serlo. Ese era el sentido que le daban antes. La palabra se sostiene, la cueva dice algo de que el Kyrios, el Señor, es quien ejerce el kratos, que sería la autoridad. Y esto era, en el latín tenía un concepto de la parte judicial o la parte penal. Ellos decían que el kratos es quien ejerce justicia y sienta jurisprudencia. Pero también decía que él era el único que tenía la facultad de aplicar el kratos, es decir, hacer cumplir la ley en Roma, por ejemplo, porque esto es el sentido del latín. Así que autoridad tiene que ver con alguien por cuyo nombre establece entonces los requerimientos para que se cumplan, ¿sí? En una situación dada a alguien dado. En este caso, a la iglesia, porque estamos hablando de Cristo, la palabra y el Espíritu Santo en autoridades a la iglesia. Bien,
Cuando hablamos de autoridad, nos referimos a Jesucristo, al Espíritu Santo y a la palabra del Señor. Quizás la palabra del Señor iba antes, pero no importa. Nos referimos a esos tres como autoridad. En principio, es el Señor, lo es por derecho de creación. El Señor ha sido quien ha creado la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y allí la palabra edificar tiene un sentido de crear, ¿sí? A priori, de darle el sustento para que la iglesia pueda ir creciendo. Y fíjense que la iglesia tiene potencial crecimiento a través de esa base en los ladrillos mismos. Nosotros tenemos capacidad de sobreedificar con lo que Dios nos ha otorgado. Bendecir al contacto cercano de la iglesia para que todo el edificio o el cuerpo vaya creciendo de manera adecuada. ¿Por qué es la autoridad del Señor? ¿Por qué Él ha resucitado? La resurrección de Cristo ha hecho que nuestra fe tenga el valor que tiene que tener, ¿sí? Y nuestra fe es la que nos introduce en la iglesia. Por lo tanto, su resurrección le da el carácter a la iglesia que tiene que tener. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros seríamos dignos de lástima, seríamos un grupo de autoayuda, tratando de explicar cómo romper el misterio de la muerte. Pero no somos un grupo de autoayuda. Por redención y también por relación, porque Cristo no solamente nos salvó, sino que también ahora tenemos en la salvación una relación con Cristo, que fue todos los ejemplos simbólicos que vimos de Él. Por ejemplo, Él es nuestro esposo, si nos pensamos como iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que nosotros somos la iglesia. Él nos trata como conciudadanos a nosotros del reino, ya nos ha colocado vestimentas santas. Él es nuestro hermano mayor, como dice en hebreo. Él no se avergüenza de decirnos hermanitos. Él es, en términos de herencias, nos ha hecho a nosotros coherederos juntamente con Él, nos dio la bendición. Me asombro porque a veces no leo tan seguido estos pasajes. De propiedad Él es el Señor, por ende es el dueño. De dependencia Él es el pastor de este rebaño. Autoría somos sus cartas abiertas. Él es el sumo sacerdote, es el primus entre pares de muchos hermanos. Él nos ha hecho sacerdotes a nosotros, pero es el gran sumo sacerdote que atravesó el velo y con su propio sacrificio y sangre entró al lugar santísimo. Y ahora nosotros podemos entrar con acción de gracias, pero también podemos entrar para hallar gracia y oportuno socorro, dice el autor a los hebreos. Él es el fundador, porque Él es la roca. Y en Pentecostés Él ha demostrado que luego de su ascensión todas sus palabras se han cumplido. Él ha dado fundamento a la iglesia. Y para eso el Señor cronológicamente tuvo que haber ascendido. Luego de su victoria final y su glorificación allí en los cielos, el Espíritu Santo desciende y comienza el tiempo de los tiempos, el tiempo de la iglesia amada del Señor, donde judíos y gentiles somos una unidad. Y Él es la cabeza. Esto tiene que ver con su primacía, pero también con la conducción. Fíjense en Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice lo siguiente. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud de la deidad. Vemos entonces que Él es primado, preeminente. Allí primogénito de resurrección no tiene que ver con el primero en resucitar. De hecho, hubo personas que no murieron y que traspusieron al cielo, y hubo personas que resucitaron antes que Cristo, por el poder de Cristo. Hay 3 casos en la Biblia, el más fácil de decir es el caso de Lázaro. Los otros 2 se los dejo como tarea para el hogar. Entonces vemos que Cristo es una autoridad para la iglesia y por qué relación. Luego el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros los creyentes. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Eso lo dice en Efesios 2, 20 al 22. Lo voy a leer, hermanos. Dice lo siguiente. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjense, el Espíritu Santo es morada y hace morada en nuestro corazón. También habla de que nosotros tenemos al Espíritu de Dios y somos templo del Espíritu, por lo tanto, dice Pablo a los Corintios, no hagan con vuestro cuerpo lo que ustedes quieran. 1 Corintios 6. Porque Él es la autoridad de la iglesia también, funciona como una autoridad de la iglesia. En 1 Corintios 12:4 dice lo siguiente, 1 Corintios 12:4. Y ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿sí? Él es quien da los dones también. Es dejado por Cristo en su lugar. Es el otro consolador. El Señor es el primer consolador, pero después vino el otro, el Espíritu Santo. Es quien gobierna la iglesia, dirige sus decisiones. Vemos cuando los apóstoles eran dirigidos o impedidos por el Espíritu Santo, dirige a los ministros, constituyó a los pastores. Fue el realce para que se vean los hombres la llenura del Espíritu Santo, en la elección de los ministros, los diáconos en aquel tiempo. Es el que produce la unidad espiritual entre los creyentes y es la unidad que debemos guardar. Es el que produce la comunión entre los santos. Es el regalo de Cristo para la iglesia de alguna manera y es el dador de los dones en la iglesia. 1 Corintios 12:4, que lo tenemos aquí cerca, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Él es quien da los dones. Fíjense el rol del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón. Él es quien hace la tarea para hacernos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. En el Espíritu Santo nosotros encontramos no solamente motivación para amar a las personas, sino que también encontramos en el Espíritu Santo, aún en la sencillez de nuestras oraciones, el Espíritu Santo acomodando lo espiritual a lo espiritual. La obra del Espíritu Santo es inmensa en relación a la iglesia, por eso el Espíritu Santo es autoridad. Y lo tercero, la palabra. ¿Por qué la palabra es autoridad, hermanos? Porque la palabra de Dios ha sido inspirada por Él. Es el soplo de Dios, su palabra, y ha sido aplicada en la mente y en el corazón de aquellos hombres de Dios que escribieron cosas para nuestro beneficio. Nos hicieron recordar testimonios de forma verbal y todo aquello que pertenece a la bibliología, de forma plenaria, de forma inerrante, infalible, y también autoritativa, porque es la palabra que viene de parte del cielo, de parte del Señor. Hebreos 4:2, un texto tan conocido. No quiero decirlo de memoria porque me lo voy a olvidar y arruino el video. Ya lo arruiné 18 veces, hermano. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene capacidad de que cuando la leemos, leernos a nosotros. De que cuando la indagamos, nos indaga. De cuando nosotros penetramos en ella hasta lo más profundo, ella penetra hasta lo más profundo en nuestra vida. Y nos discierne cuando nosotros la estamos discerniendo también. Entonces, hermanos, fíjense el poder de la palabra. La palabra es verdad y luz, dice también la Biblia. La palabra es guía para la iglesia. La palabra es la respuesta que necesitamos para vivir a diario. La palabra es la carta especial que tiene la iglesia para salir adelante y conocer el propósito de Dios. De hecho, todo lo que aplicamos en cuanto al Señor y en cuanto al Espíritu Santo es por medio de ¿qué? Es por medio de la palabra. Estas son entonces, en funcionamiento, la representación de la autoridad máxima que la iglesia tiene. El Señor, el Espíritu Santo y su palabra. Bueno, hermanos, voy a frenar acá. Que el Señor nos haya bendecido, que a través de todas estas enseñanzas realmente podamos darle al Señor el valor que tiene. ¿En dónde? En el conjunto de hermanos en el cual Él me ha colocado. Ese hermano tiene que tener valor para mí
porque el Señor le dio valor a él. Y si en algo hay de dificultad con algún hermano, es momento para repensar y cambiar. Algunos dicen que por esta pandemia, se los cuento en secreto así, es el fin de los tiempos. Yo la verdad que no lo sé. El Señor en Hechos dijo lo siguiente. Hechos capítulo 1. Le dijo lo siguiente a sus discípulos. Dice, entonces, el verso 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que al Padre puso en su sola potestad. Miren, hermanos, lo bueno de este tiempo es que estamos valorando no solamente la iglesia en su congregación, sino la iglesia en su misión. La iglesia que sale y predica. Y nos estamos dando cuenta de que no necesitamos simplemente predicar los domingos, sino que podemos ser un motor de predicación todos los días de nuestra vida. Eso ha sido muy fuerte para mí personalmente, hermanos. Y deseo también que sea el motor en sus corazones. Que nos veamos como iglesia, valorando el momento de congregación, pero también siendo iglesia cuando estoy en mis momentos diarios. Que la gente conozca a Cristo en mi vida, no solamente por lo que soy, sino también por el mensaje. Bendiciones, hermanos.